el hombre, a lo largo de los siglos, ha sido de enorme importancia el conocimiento del átomo, considerado como la unidad fundamental de la materia. En este sentido, hoy en día hay numerosas pruebas físicas y varios modelos atómicos, cada vez más cercanos a la realidad, que demuestran que la materia está formada por átomos y que estos son agrupaciones de cantidades variables de partículas subatómicas de masa y carga eléctrica característica, lo cual analizaremos más adelante. Surge una propuesta científica con hechos experimentales para explicar la constitución de la materia y la relación entre las masas de los elementos que se unen para formar compuestos químicos, llegando así a establecer las leyes ponderales. Lavoisier fue el primero en formular una de estas leyes, la ley de la conservación de la materia. Esta ley es el resultado de sus trabajos sobre los cambios químicos que experimenta la materia, los cuales implicaban el uso de la balanza. La enuncia en 1783 y señala que en un cambio químico la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Dicho de otra manera, en un cambio químico la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Después, en 1799, Joseph Proust, químico francés y uno de los fundadores del análisis químico, anunció la ley química de las proporciones definidas o constantes. Esta ley establece que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una proporción fija, independiente de cómo se prepare el compuesto o de su origen. En 1792, Jeremias Benjamin Richter postula la ley de las proporciones recíprocas o equivalentes. Esta ley señala que la proporción de dos elementos que se combinan con la de un tercero guarda la misma proporción cuando reaccionan entre sí. La primera teoría atómica propuesta es la de Dalton, que nos dice que toda materia está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos, que los átomos de un elemento son indestructibles, es decir, no se pueden transformar en átomos de otro elemento, que cuando átomos de los elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen en proporciones fijas de números enteros pequeños, que los átomos de dos elementos diferentes se pueden combinar para dar lugar a más de un compuesto. En una reacción química hay un reordenamiento de átomos, lo que implica que ningún átomo se crea, se destruye o descompone, manteniéndose constante la masa total. El siguiente modelo atómico es el de Thomson, quien descubre una partícula negativa a la cual decide llamar electrón. Más tarde, entre 1906 y 1913, el físico estadounidense Millikan, mediante su experimento de la gota de aceite, determinó la carga del electrón igual a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. En ese tiempo también se descubrió que la materia es neutra. Surge entonces la interrogante: ¿cómo explicar la presencia de los electrones en el átomo, si éste es neutro y los electrones son partículas negativas? Por algún tiempo, este misterio trajo de cabeza a los científicos de ese siglo. Para dar una respuesta lógica a ello, Thomson propuso su modelo atómico. Consta de una esfera cargada uniforme y positivamente, dentro de la cual flotan al azar los electrones. Se le conoce como el modelo de pastel de pasas. Este modelo se popularizó muy rápido, pero no duró por mucho tiempo. El siguiente modelo fue el de Rutherford, físico británico y discípulo de Thomson, quien llamó protones a las partículas positivas que componen los rayos canales y que hoy se consideran como la unidad de carga eléctrica positiva. En 1914, Rutherford comprobó que la carga del protón era la misma que la del electrón, pero positiva. Respecto a su masa, los cálculos señalaron que era 1836 veces mayor que la del electrón. Así, con su experimento, lo único lógico era desechar el modelo de Thomson y suponer que el átomo semejaba a un sistema planetario, con una región muy pequeña y de carga positiva, al que llamó núcleo, en el papel de Sol, y un conjunto de electrones orbitando a su alrededor como si fueran los planetas, dejando espacios entre ellos. La siguiente aportación sucede de 1920 a 1932. La constitución del núcleo, de tan solo contener protones, no tenía satisfechos a muchos físicos, por lo que propusieron que el núcleo contenía tantos protones como electrones había en su periferia, más un número suficiente de partículas neutras como para justificar la masa atómica observada experimentalmente.
Es así como en 1932 el físico británico James Chadwick comprobó la existencia de otra partícula de masa igual a la de un protón, pero sin carga eléctrica, a la que dio el nombre de neutrón y la ubicó en el núcleo del átomo. La existencia de esta partícula fundamental ya había sido profetizada por Rutherford. Después tenemos el modelo de Niels Bohr, que nos propone que se basa en las ideas de Max Planck y la teoría cuántica. Representa el átomo como un núcleo positivo rodeado de uno o más electrones que se desplazan en órbitas definidas situadas a cierta distancia del núcleo. Los enunciados de este modelo son: cada órbita o nivel de energía queda determinado por un número cuántico principal, n. El nivel de menor energía es el más cercano al núcleo. Los demás niveles siguen en orden creciente de energía. El número de niveles energéticos depende del número de electrones que tenga el átomo. El electrón ni gana ni pierde energía en tanto permanezca en su nivel. En el átomo los electrones tienen su energía restringida a un nivel específico. Si absorben o emiten energía, ¿cuántos saltan de un nivel a otro? Después tenemos el modelo atómico de Sommerfeld, establecido en 1916 para explicar la estructura final de los espectros atómicos. Modificó el modelo de Bohr combinando órbitas circulares y elípticas. Además, propone que a partir del segundo nivel principal, en los demás niveles de energía, se encuentran subniveles que corresponden al número cuántico secundario L. Se representan con las letras S, P, D y F. Continuando con el modelo atómico de Schrödinger. Es un modelo matemático del átomo que parte de las ideas de Max Planck, Louis de Broglie y del principio de incertidumbre de Heisenberg. El modelo plantea la posibilidad de conocer al mismo tiempo la posición y la energía de un electrón. Para lograrlo, introduce el tercer momento cuántico, al que llamó momento magnético m. Este modelo permite calcular estadísticamente en dónde es más probable que estén los electrones y con qué cantidad de energía, a diferencia de los otros modelos que describen una trayectoria conocida de los electrones en el átomo. Y por último, el modelo atómico de Dirac-Jordan. En 1928, Paul Dirac y Pascual Jordan proponen un modelo basado en la mecánica cuántica que considera que cuando las partículas son muy pequeñas ya no es posible fijar su posición y su velocidad al mismo tiempo, y deja de tener sentido la órbita. Entonces se piensa en términos de que el electrón ya no describe una órbita, sino que genera una nube electrónica. También introdujeron un cuarto número cuántico que equivale al giro o spin S del electrón sobre sí mismo.